Hola a todos nuestros seguidores y a todos los que se están conectando a este especial momento. Este es nuestro primer capítulo del podcast. Quiero darles la bienvenida y también a todos los que vamos a hacer posteriormente. Hoy, antes de tener a un invitado, quisiera hablarles un poco sobre quién soy, mi infancia y mi adolescencia en el municipio de Sabaneta, mi municipio del alma, donde nací, crecí y llevo todos los años de mi vida viviendo. Algo muy bonito que me marcó mi vida en Sabaneta ha sido la presencia siempre de tener a mi madre y a mi padre conmigo. Bueno, yo nací y crecí la mayor parte de mi vida en el barrio Prados de Sabaneta, el que queda cerquita al Hospital Venancio Díaz. La casa de mis padres era una de las casas más grandes, pues como más altas del barrio, porque la mayoría eran de 2 pisos máximo. Y mi papá construye una terraza en la parte de arriba, entonces era la casa de las casas más grandes del barrio. Y yo recuerdo que yo miraba, me iba para la terraza siendo una niña y alcanzaba a ver la estrella, parte de Itagüí, y me encantaba mirar el horizonte. Pasaron los años y fue algo muy triste porque ya yo no podía ver nada. Es decir, la cantidad de edificios fueron construyendo y demás, esa vista se apagó. Tenía una amiga en el barrio y recuerdo mucho que hacíamos accesorios. Entonces nos íbamos y empezamos un día haciendo accesorios con escamas de pescado. Era una amiguita de la cuadra, porque uno siempre tiene amigos pues de la cuadra, pero era con ella la que empecé como todo este emprendimiento. Bueno, y hacíamos accesorios, jugábamos pues como un par de niñas, pero siempre había algo en mi vida que me marcaba, y era que era una niña como muy fuera de lo común. Siempre era como pendiente de los libros, o sea, era como algo raro a mi edad que fuera como tan entusiasmada por cosas culturales, por ir a un teatro, por ir a cine, por leer, por ver películas con mi papá, pero todo eso tenía una influencia muy grande y era por el lado de mi padre. Luego recuerdo algo muy bonito de mi infancia, y es que mi papá me enseñó a jugar ajedrez. Para mí eso fue algo muy especial, porque mi papá hoy en día tiene más de 80 años y todavía lo veo con ese amor profundo por el juego ciencia. Yo recuerdo que jugué muy bien, empecé a jugar muy bien y me empezaron a llevar a torneos del colegio, a competencias de ajedrez, y bueno, eso fue también una parte de mi vida que me marcó mucho, pues como aprender a jugar ajedrez. Estudié en el colegio Rafael J. Mejía toda mi vida, la primaria y el bachillerato en las 2 sedes. Yo recuerdo que yo siempre fui la niña más nerd, por decirlo así. Me iban a pasar de grado. La profesora pues le dijo a mis padres que yo ya tenía las competencias para pasarme de grado y me iban a pasar de segundo a tercero, pero pues mis papás no dejaron porque dijeron que haga todo su proceso. Me gustaba mucho la poesía, entonces me sentaba en los descansos. No era la típica niña pues de mi edad que salía a jugar y a corretear con los niños por las canchas y por los jueguitos del colegio, sino que me iba para la biblioteca o me sentaba en los pasillos del colegio y me ponía a escribir poesía. De hecho, por ahí tengo un cuaderno con poesía que escribía en los descansos del colegio. Tenía un profesor preferido en el colegio, en el bachillerato, era como su ñaña, porque siempre era la mejor estudiante, entonces era la más juiciosita, la más organizada, y ese profesor también marcó mi vida. Y hay una frase que él me lo dijo y al sol de hoy nunca lo olvido. Profesor Álvaro Galo, de lengua castellana, un día me dijo: Estefanía, nunca seas igual al montón, diferénciate, ayuda a los demás, siempre da tu capacidad y tu don de servicio y sal adelante. A mí eso me marcó profundamente, porque siempre a lo largo de mi vida he tratado de ayudarte a las personas y tratar de no ser igual, ¿cierto? Sino un poquito como
como tener un sello personal, y eso le digo a todas las personas y no está mal. Eso marcó mi vida profundamente. Bueno, durante mi colegio, la etapa escolar, también pues fui muy emprendedora, me gustaba mucho generar pues como mi propia independencia, mis propios ingresos. Creé una marca de accesorios que se llamaba Oceanías, que eran accesorios que yo misma elaboraba, y también le compraba a artesanos pues de distintas partes del país y de Antioquia. Ahí le vendía, perdón, a los profesores, bueno, a mis compañeros y demás. Otra parte de mi vida en el colegio que recuerdo muchísimo fue cuando me gané la beca Mejores Bachilleres, porque fui la mejor estudiante en los últimos grados de bachillerato, y obtuve también el mejor ITFES de mi promoción. Y recuerdo que de 15 años mis padres mi papá me dio y mi mamá me dieron un viaje para Estados Unidos para conocer Disney World. Eso era pues en ese momento algo pues como muy bonito, ¿cierto? Que fue un privilegio muy grande que tuve en mi vida. Y recuerdo que yo me voy para Estados Unidos, y cuando vengo, como no estaba, le habían dado la beca a otro estudiante. Pues eso fue obviamente una historia muy triste, pero inmediatamente pues evalúan los puntajes y demás y me retoman la beca. Bueno, cuando me gano la beca como mejor bachiller por rendimiento académico y por ITFES, recuerdo que yo quería estudiar una carrera relacionada con las ciencias sociales. Pues me gustaba muchísimo leer, pues ya saben que escribía poesía, me gustaba muchísimo la historia, la geopolítica y demás, y me metí por el tema de las palabras. Entonces se me metió en la cabeza que yo tenía que ser filóloga. Entonces filóloga era la persona que estudiaba o trataba las palabras, los significados de las palabras, y bueno. Entonces le dije a mi papá que yo me iba a ir para la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia a estudiar filología o historia. Entonces, pues era un joven de 15 años. Mi papá inmediatamente pega el grito en el cielo y me dice, pues ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar filología? ¿Eso qué es? ¿Qué vas a hacer de tu vida siendo una filóloga? Tiene toda la razón mi papá. Entonces descartada la carrera pues de filología y de historia. Eso fue pues una historia muy particular de mi vida, porque pegaron el grito en el cielo y finalmente no me dejaron pues estudiar historia. Pero también hay otra historia muy particular cuando estaba eligiendo la carrera, que tenía otra opción para estudiar, y era ingeniería genética. Entonces era una carrera pues muy rara en ese momento, que solamente la ofrecían como en un lugar de Colombia. Pero hay algo muy particular, y era que cuando me llevaron a la morgue a hacer pues como unas pasantías y demás, yo casi me desmayé viendo la sangre. Entonces yo dije, no, pues no puedo estudiar nada de medicina, nada que tenga que ver con sangre, ni con temas de la salud. Ahí quedamos. Bueno, otra historia muy particular de mi vida en el colegio, y era que como era tan nerd, pues como era tan ratoncito de biblioteca y juiciosa, tenía unos compañeritos que me la montaban, ¿cierto? Los típicos compañeritos de colegio, de bachillerato, canzoncitos. Entonces yo recuerdo que yo no me igualaba con ellos peleando, sino que les decía unas palabras muy raras. Entonces, por ejemplo, le decía estólido. Entonces un pelado de 14 años diciéndole una palabra bien elaborada, pues se quedaban como, ¿y eso qué es? Entonces así me los quité encima. Y bueno, ya terminando pues toda mi vida en el colegio y tanto en primaria como en bachillerato, quiero entonces saber ustedes qué piensan, qué carrera elegí. Finalmente, ¿por cuál carrera me incliné? No fue filología, no fue historia y tampoco fue ingeniería genética. Los leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.